fácil relacionar este año con muerte, no solo por las muertes que hemos escuchado en las noticias, por el índice de contagios que va aumentando, por el índice de muertos que ha habido a lo largo del planeta Tierra, sino porque también hemos tenido que nosotros morir a expectativas, morir a planes que teníamos para este 2020. Y esto me puso a meditar desde hace unos meses, escuchando una canción que hablaba precisamente de la semilla y la semilla para germinar tiene que morir. Me hacía meditar a mí, ¿qué es tanto, ¿por qué la Biblia nos habla tanto en cuanto a la muerte? ¿Qué tiene que decir la Biblia en cuanto a la muerte? Primero, quiero hablar de lo que es la muerte física. Aunque la Biblia nos habla en muchos sentidos de morir, en muchos sentidos lo que es la muerte, en sentidos buenos, sentidos malos, vamos a ver qué nos dice primeramente de la muerte física. ¿Cómo nosotros, tú que me escuchas en casa, cómo tú en casa deberíamos de tomar la muerte? Eh, Hemos escuchado y sobre todo al principio existía bastante miedo en cuanto al COVID, bastante inseguridad y es que si me da y es que no me siento listo para morir y si ya me toca, si ya es mi día, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo debo abrazar la muerte en este sentido? Filipenses 1:20 nos dice algo incluso conmovedor, algo que nos puede alentar. Y es Pablo, dice, conforme a mi expectación y esperanza de que nada seré avergonzado, antes con toda confianza, como siempre así también ahora, Cristo será magnificado por mi cuerpo, o por mi vida, o por mi muerte. Y el 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¿Cómo es la muerte física o cómo nos dice la Biblia que abracemos la muerte física como una ganancia? La muerte es algo, es parte del trato de nuestra condición pecaminosa, ese pequeño paso que vamos a tener todos algún día que llegar. Sin ser groseros, otros a lo mejor se sienten más cercanos ese día, otros ni por aquí, pero la muerte nos va a llegar a todos, sorpresivamente. Incluso por este COVID también hemos recibido noticias de jóvenes que han fallecido por causa del COVID. La muerte es un paso que todos vamos a tomar, pero la Biblia nos dice que la muerte para nosotros es una ganancia. No hay pérdida alguna con que nosotros físicamente ya no estemos en esta tierra, porque el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Mi vida es Cristo. De tal manera que mi vida en Cristo viene a ser a tal grado que mi propia muerte no la estoy viendo como una pérdida. Ya no puedo verla como una pérdida. Lo estoy entendiendo que es una ganancia delante de Dios. Y sé que no es una forma normal o común de ver la muerte. Muchas veces pensamos en la muerte como, pues claro que va a ser lo peor que nos va a pasar porque ya no vamos a estar con nuestros seres queridos, porque ya no vamos a ver a lo mejor más avances que siga siendo la humanidad. No sé hasta dónde voy a llegar en este periodo del tiempo, no sé hasta dónde voy a durar, pero la Biblia nos dice que para nosotros muerte es ganancia. Y de igual manera el versículo anterior en Filipenses 1:20 dice, que lo voy a volver a leer, conforme a mi expectación y esperanza, que nada voy a ser avergonzado, antes con toda confianza, como siempre, así también ahora, Cristo será magnificado en mi cuerpo, por mi vida o por mi muerte. Las muertes que vienen, las muertes que surgen por causa de Cristo, las muertes que surgen en Cristo, en la voluntad de Cristo, tienen una particularidad, que es que siempre van a dar un propósito más allá que nosotros. Pablo estaba diciendo, si es que muero el día de hoy, sé que voy a llevar fruto por mi muerte, y si es que vivo, sé que voy a estar llevando fruto por mi vida. Pero sea mi vida o mi muerte, va a llevar fruto para el reino de Cristo. Y esta es una particularidad que veo en las muertes que vienen de parte de nuestro Señor. Las muertes que vienen en Cristo van a dar algún fruto. Van a dar fruto más allá de lo que nosotros podamos hacer físicamente en acciones o sin acciones. La muerte que viene por parte de Cristo va a dar fruto. Tiene un propósito.
No se va a quedar solo en lástima, no se va a quedar en una terrible noticia, va a tener algo más allá, va a conmover a alguien más allá. Y esto es lo que quiero tocar en cuanto a la muerte física. Y esta es la esperanza que quiero dar en cuanto a la muerte física, a los que estamos en Cristo, porque sabemos que muchos pastores ya no están aquí con nosotros, que muchos miembros de bastantes iglesias ya no están aquí con nosotros, pero sus muertes no han sido en vanos porque dentro de los planes de Dios, dentro de la voluntad de Dios, tienen un fruto. No son en vano. Dentro de la voluntad de Dios le va a llegar a alguien más para que llegue a los pies de Cristo. No sabemos cómo, pero en los tiempos de Dios, en los planes de Dios, mi muerte dentro de Cristo no es una pérdida. Ni siquiera personal, como nos dice Pablo, de verlo como ganancia, pero también para otros, porque dice Pablo que incluso Cristo se puede glorificar ya sea en tu vida o en tu muerte. Las muertes que vienen en Cristo no hay pérdida alguna. Tienen un propósito más allá que nosotros. Y otro punto que veo es yéndonos ahora al versículo 22 del mismo capítulo. Mas si vivo en la carne, este es el fruto de mi trabajo. No sé entonces qué escoger. Versículo 23. Porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne que me es más necesario por causa de vosotros. Quedar en la carne porque me es más necesario por causa de vosotros, es lo que está diciendo Pablo. Ahora Pablo no nos está dando permiso para quitarnos la vida. Pablo no nos está diciendo vamos a suicidarnos porque la muerte es ganancia, entonces ¿para qué seguimos sufriendo? ¿Para qué seguimos siendo atribulados? No, no nos está diciendo eso. No nos está alentando a terminar nosotros mismos con nuestra vida, pero nos está diciendo que vivir es Cristo, morir ganancia, la muerte va a tener un propósito dentro de Cristo, pero incluso mi vida va a tener un propósito dentro de Cristo. Y esto es una gran diferencia que veo en cuanto a una muerte espiritual y una muerte que proviene del mundo. También Pablo escribe en cuanto al arrepentimiento que el arrepentimiento, la tristeza de Dios produce vida, mas la tristeza del mundo produce muerte. Y en esta muerte sí ya no hay esperanza, ya no hay un propósito, ya no encontramos un sentido. Y esto me puso a meditar mucho porque la muerte que proviene del mundo, no solo hablando de una muerte física, sino una muerte espiritual. La muerte que proviene del mundo me quita la perspectiva de mi propósito. Y esto me puso a meditar en qué me ha quitado a mí estos 7 meses de encierro, qué me ha quitado perspectiva. ¿Qué me ha desesperado? ¿Qué me ha quitado propósito en este año? Porque ciertamente los planes que teníamos, todos, no han salido como esperábamos. Este año no ha sido como esperábamos. Pero ¿qué de esto que no te esperabas te ha quitado tu propósito? ¿Qué en este encierro, en esta cuarentena, te ha quitado tu propósito? ¿Te ha quitado las ganas de seguir en proyectos que vienen de parte del reino? ¿Qué te ha quitado esa perspectiva? ¿Qué te ha quitado ese gusto? ¿Qué te ha quitado esa pasión? Porque la muerte que proviene del mundo te quita tu perspectiva de propósito. Y esta es una de las preguntas que quiero hacernos el día de hoy. ¿Qué nos ha quitado nuestro propósito en este encierro? De las cosas que no han salido como esperábamos, de las cosas que no han sido como yo quería, como yo esperaba, conforme me estaba preparando. ¿Qué me ha quitado mi propósito? ¿Qué me ha quitado esa perspectiva? ¿Qué hemos abrazado? Si hay algo que nos ha quitado el propósito y nuestra perspectiva de las circunstancias que hemos vivido, es porque hemos estado abrazando una muerte que no proviene de Dios, una muerte que no proviene de Cristo. Porque las muertes que provienen de Cristo incluso tienen propósito. Mi vida dentro de Cristo va a tener propósito. Así Pablo, aunque escribiera que es muchísimo mejor, para mí sería muchísimo mejor ya llegar y saber que voy a estar en la eternidad con mi Señor, saber que ya no voy a tener ninguna aflicción aquí, ni siquiera por causa de Él, sino que voy a estar con Él. Aún así comprendo que mi vida me es más necesario estar aquí por causa de vosotros. Una muerte que proviene del mundo no me hace ver de este tipo de cosas, no me hace ver de esta manera. ¿Qué es lo que nos ha quitado nuestro propósito? ¿Qué es lo que me hace a mí pensar que ya no tiene chiste lo que estoy haciendo, que ya no tiene chiste el plan que estaba siguiendo? Las pérdidas que he tenido. Porque
Si nos basamos en eso y nos enfocamos solo en la pérdida y entonces entra desánimo a nuestro corazón, no es una muerte conforme a la muerte de Cristo. Las muertes de Cristo siempre llevan un propósito, siempre tienen un propósito, no es en vano. Las pérdidas que tienes por causa de Cristo nunca van a ser en balde. Nunca se van a quedar ahí, no va a ser el fin de la historia, va a haber un fruto, va a haber un tiempo de cosecha. Pero esas son las muertes que provienen en Cristo. Y es conforme debemos de ver la muerte física, conforme la Biblia nos dice, es una ganancia para ti. Es que ya no voy a estar para cuidar a mis hermanos, para cuidar a mis hijos. Es ganancia para ti si estás en Cristo. Y en eso tenemos que agarrarnos conforme. Eso tiene que darnos paz en nuestro corazón. Ahora ese es en cuanto al área física. ¿Qué nos dice la Biblia? Hay otras formas en cuanto la Biblia abarca la muerte. Siento aquí en la voz, en mi monitor mucha ganancia. No sé si puedan bajarle un poco. Mucho eco, por favor. Pero ¿qué nos dice la Biblia en cuanto a otras muertes? Por ejemplo, vámonos a Marcos capítulo 8, verso 34. Y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Muchos ya conocemos este versículo, muchos ya conocemos este pasaje y está en los cuatro evangelios que se escribieron de Jesús que tenemos en la Biblia. Pero me basé en este porque dice llamando a la multitud y sus discípulos. O sea, no era algo que solo le pedía a los cercanos, a sus íntimos. Era algo que lo estaba diciendo de forma en general. ¿Salvo mi vida o sufro una abnegación o soy abnegado por causa de Cristo? Y esta es otra muerte que la Biblia nos pone, la muerte a nuestro yo, la muerte a lo que yo quisiera, incluso la muerte a lo que yo quisiera de mis expectativas delante de Dios. Esto es lo que nos está poniendo Cristo. Debemos de negarnos a nosotros mismos. Y este es un sentido de muerte también. Negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz, que la cruz no es algo placentero, la cruz no es algo que quisiéramos tomar, pero tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Otra forma de muerte la vemos en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos al pecado, vivamos en la justicia por las heridas de las cuales habéis sido sanadas. Otra forma y otra perspectiva de muerte que da la Biblia es muerte al pecado, pero esta parte en muerte quiere decir separación. La separación es también una forma de muerte. Nuevamente, ¿a qué nos hemos estado separando? ¿Qué es lo que Cristo nos ha estado separando dentro de estos 7 meses de encierro? Y creo que es bueno predicar esto y meditar en esto si es que primeramente Dios, si todo sale conforme a a como estamos planeando y con el favor de Dios, regresemos físicamente a vernos. La muerte también es separación. ¿A qué te ha separado Dios este año? ¿Qué te ha separado Dios en este tiempo? ¿Qué te ha quitado Dios en este tiempo? ¿A qué es lo que Dios te ha pedido que te separes? Porque esta es otra forma de ver la muerte. La muerte es una separación. ¿A qué nos está separando? ¿O qué por causa de nuestros actos y de nuestras acciones nos hemos tenido que separar? Pedro aquí menciona la muerte y en el sentido en griego que dice muerte, muertos al pecado es separados del pecado. Y esta es otra forma en como la Biblia pone la muerte, separación. Y esto entonces me hace meditar cuando Dios le pide a Abraham que se separe de su tierra y de su parentela. En otras palabras le estaba diciendo que muera a su tierra, a su parentela, que muera a su cultura. Otras formas en como la Biblia menciona la muerte es conforme a la separación. ¿A qué es lo que Dios nos ha estado separando este año? ¿Qué es lo que nos ha estado quitando?
¿Qué es lo que por causa de nuestros actos ha tenido que morir? Ha traído por consecuencia una separación. Un obispo, y mientras estudiaba este tema me gustó cómo lo puso. No encontré el nombre completo, solo sé que se apellidaba Hopper. Entonces vamos a dejarlo así. El obispo Hopper dijo de esta manera: es cierto que la vida es dulce y la muerte es amarga, pero la muerte eterna es más amarga y la vida eterna es aún más dulce. Y es entonces conforme debemos de tener nuestra perspectiva. Vivir no es malo. Como dice GNP Seguros, vivir es increíble. Vivir es increíble, vivir es lindo. Sentir, tener amistades, tener familia, es lindo. Los logros que logremos en esta vida son gratos. Pero la muerte eterna es más amarga. Y la Biblia nos dice que si buscamos nuestro favor, nuestros deseos, es salvar nuestra vida. Pero abnegarnos, separarnos, nuevamente muerte, separarnos de nuestros deseos, de lo que quisiéramos, de nuestras expectativas, es ganar una vida eterna. Y me gustaron mucho estas palabras, las leo nuevamente. Es cierto que la vida es dulce y la muerte es amarga, pero la muerte eterna es más amarga y la vida eterna es aún más dulce. ¿Dónde va a estar nuestras expectativas? Porque si ponemos nuestras expectativas materiales y terrenales en este año, definitivamente todos vamos a tener una razón por la cual deprimirnos. Todos vamos a tener una razón por la cual frustrarnos en este año. Pero mi perspectiva no es en esta vida, que es dulce. Mi perspectiva es en una vida eterna que es aún más dulce. Otra forma en cómo Dios me permite entender en este tema qué es tomar mi cruz y qué es seguirlo, es que Dios tiene un llamado para mí, tiene un llamado para ti, tiene un propósito para ti, pero parte de tomar tu cruz es que yo voy a entender que hay llamados, hay ministerios que van a dar más fruto del que yo puedo dar. Y con esto quiero que vayamos a Lucas. Lucas capítulo 1, versículos 41 y 42. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura en su vientre saltó, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Ahora nosotros sabemos la historia. María cargaba a nuestro Señor Jesucristo, al Mesías, pero Elizabeth tampoco cargaba a cualquier bebé. Tampoco cargaba a cualquier persona que iba a ser un individuo más dentro de la nación israelita. Elizabeth cargaba a Juan el Bautista. Y de hecho, el embarazo de Elizabeth también fue milagroso porque la Biblia se nos menciona que era ya anciana. Ella y su esposo ambos ya eran ancianos, ya biológicamente no era posible que tuvieran un hijo, fueron estériles todo ese tiempo. Sin embargo, Dios se movió y Dios les dijo: vas a tener un varón. Y este varón fue necesario para preparar el camino de nuestro Mesías, pero lo que me sorprende a mí mucho aquí es que Elizabeth diga: bendita tú entre todas las mujeres. Bendita tú, María, por lo que llevas, por lo que Dios te está pidiendo, que es aún más grande que lo que yo tengo. Bendita tú entre todas las demás, incluyéndome. Parte de tomar nuestra cruz es reconocer que va a haber llamados que van a llegar más lejos de lo que Dios nos ha pedido. Parte de tomar nuestra cruz es reconocer que va a haber personas que aparentemente van a ser más exitosas que nosotros, que van a tener más dones y talentos que nosotros. Pero parte de tomar nuestra cruz es aceptarlo y, en lugar de envidiar, darnos gusto y poder genuinamente decir, como dijo su prima Elizabeth a María: bendita tú entre todas las mujeres, porque el destino que tiene ese bebé es aún más grande que el destino que tiene mi hijo. Porque el llamado que tiene ese niño que tú cargas en ese vientre es aún más grande que el llamado que carga mi hijo. A pesar de que mi embarazo ha sido milagroso, a pesar de que yo era estéril, el llamado que tiene tu hijo, lo que tú estás cargando, es aún más grande que el mío.
¿Y cuántos podríamos decirlo en total sinceridad? Que hay momentos, que hay llamados, que hay ministerios que van a llegar más lejos de lo que Dios me está pidiendo llegar a mí. Eso es parte de tomar nuestra cruz. Parte también de tomar nuestra cruz, como mencionaba, es entender los llamados, que hay llamados más grandes que los míos, que hay llamados que van a dar más fruto. Y esto lo digo entre comillas porque quien da el fruto es Dios. No nosotros, no lo que hacemos, no cuánto nos esforcemos, es Dios. Pero aparentemente van a dar más fruto, van a dar más cosecha de lo que yo haga. Y esto también lo podemos ver en Juan, capítulo 21, versos 20 al 22. Juan 21, 20 al 22. Entonces Pedro, volviéndose a aquel discípulo el cual Jesús amaba, que lo seguía, el que también se había recostado en su pecho en la cena, le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Y cuando Pedro lo vio y dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Y Jesús le dijo: Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Nuevamente, si yo quiero que él, porque aquí daba a entender Jesús, si yo quiero que él viva más que tú y que sufra de una forma diferente a ti, muchos sabemos que todos los apóstoles fueron mártires menos Juan. Sin embargo, Juan quedó encarcelado en la isla de Patmos, quedó encerrado en la isla de Patmos, pero él fue el único, por lo que entendemos, que murió de causas naturales. Todos los demás murieron siendo mártires por causa del Evangelio. Y Jesús le estaba diciendo: si yo quiero que él viva y tú mueras, ¿a ti qué te importa? Yo te estoy llamando a ti, no para que te compares con los demás. Y es el mensaje también que Dios nos está diciendo el día de hoy. Yo te estoy llamando a ti, no para que te compares con el hermano que tienes al lado, no para que te compares tus logros, tus talentos con el de alguien más que yo también he llamado a mi reino. Yo te estoy llamando para que tú me sigas. Porque incluso compararme con alguien más, comparar mi vida con alguien más, solo va a causar envidia dentro de mi corazón, va a causar frustración dentro de mi corazón y nos vamos a bajar de esa cruz. Como nos dijo Jesús: ¿a ti qué? Tú sígueme, yo te estoy hablando a ti. No para que te compares con los demás, no para que compares los logros de los demás. Yo te estoy llamando a ti para que tú me sigas, para que tú escuches mi voz y me sigas, no para que te compares con la otra oveja. No para que pienses: esta otra oveja es más peludita, tiene más lana, entonces para el pastor ella es la oveja preferida. No, la Biblia dice que la oveja oye la voz del pastor y sigue solo al pastor. De tal manera que incluso ni siquiera nuestras envidias deben de ser un impedimento para seguir a Dios personalmente. Cuando yo comparo mi llamado, mi ministerio, mis dones y talentos con el de alguien más, el miedo y la envidia vienen a ser uno mismo. Nuevamente, cuando yo comparo mi llamado, los dones que yo tengo, los talentos que yo tengo, el miedo y la envidia vienen a ser uno mismo. Y con esto me baso en Mateo 25. Lo pueden leer en casa, pero Mateo 25 nos habla de 3 siervos. Uno que su señor le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro solo 1 talento. Y nos menciona en esta historia que se los dio de acuerdo a sus capacidades. Por eso es bíblico entender que hay llamados que van a ir más lejos aparentemente que el mío, que hay llamados que van a dar más fruto que el que yo tengo, porque hay capacidades diferentes. Cada uno de nosotros tenemos capacidades diferentes. Pero ¿qué hizo el que solo tuvo 1 talento? Lo menospreció, lo enterró, mientras los otros se pusieron a trabajar, porque en esta historia dice que el dueño se fue por mucho tiempo. Sin embargo, el de 5 talentos se puso a trabajar, el de 2 talentos se puso a trabajar y reprodujeron sus talentos, pero el de uno la Biblia dice que solo lo enterró. ¿No te suena eso envidia? ¿No le habrá dado envidia a este empleado? Decir: ¿por qué a mí solo me da 1 y tengo a mi compañero que le dio 5? ¿Por qué a mí solo me da 1 que todavía tengo otro compañero que le dio 2? ¿A mí solo 1? ¿Por qué solo 1? Y no entendemos que Dios nos da conforme a nuestras capacidades.
Entonces, claro que este siervo sintió envidia. Claro que este siervo al compararse le dio envidia y dijo, ¿para qué lo trabajo? Están muy bien sin mí, porque otra cosa que hace la envidia es pensar que si yo no hago nada, todos van a estar bien. Y me separo del cuerpo de Cristo cuando cada uno de nosotros somos un solo cuerpo, con diferentes funciones, diferentes capacidades. Pero cuando yo me comparo con otras personas, el miedo y la envidia vienen a ser uno mismo. ¿Miedo por qué? Porque cuando regresa el Señor de ellos, regresa del largo viaje que hace y les pide cuentas, ¿qué dijo el de un solo talento? Tuve miedo y yo sé que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, entonces tuve miedo, enterré el talento y aquí casi, aquí está tu cochinada, ¿no? Aquí está el talento que me habías dado, ¿no? Lo saqué de la tierra. Y él dice que tiene miedo, pero es un miedo que a mí me suena mucho envidia. Y por eso puedo entender que cuando yo me comparo, el miedo y la envidia vienen a ser uno mismo. Y entonces, aunque era un solo talento que le iba a servir al dueño, que entendemos que el dueño es Dios, que entendemos que el dueño es Jesús, aunque era un solo talento, que yo lo menosprecie por compararme, va a traer más mal y solo voy a estorbar. Voy a estorbar mis planes, voy a estorbar los planes que Dios tenía para mí de acuerdo a mis capacidades y voy a estorbar a las ganancias de nuestro dueño. Otra forma en como lo que es tomar nuestra cruz es conforme lo que dijo Cristo en cuanto a las semillas. Vamos a Juan capítulo 12. Juan 12, versículo 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Nuevamente las muertes que vienen de parte de Cristo, la muerte que yo tengo delante de Dios, siempre tiene un propósito. Y me llama la atención que Jesús no haya dicho que la semilla sufra una metamorfosis, ¿no? Una metamorfosis lo comparamos como con una oruga. La oruga sufre una metamorfosis para convertirse en mariposa, pero sigue siendo un ser vivo. Nunca murió, sufrió un cambio, no murió, sufrió un cambio. Pero aquí nos está diciendo que la semilla no sufre un cambio. La semilla no se adapta. La semilla tiene que morir para que crezca. Y es en los términos espirituales que Cristo nos pone. No se trata de que sufras una metamorfosis y en el fondo sigas siendo esa misma oruga, sino se trata de que sufras un cambio al grado de que te separes, que mueras para que des fruto. Y con esto quiero decirte, iglesia, familia, que el dolor que experimentamos el día de hoy por separación, para separarnos y acercarnos a Cristo, es un dolor que va a dar fruto. A lo mejor el día de hoy no lo entendemos. A lo mejor el día de hoy solo sentimos el dolor, solo sentimos la frustración, solo sentimos lo que nos disgusta, pero es algo que va a dar fruto, porque la semilla que muere es la que da fruto. No la que se queda, no la que se aferra a no resistir esos cambios. La semilla que muere, la semilla que dice, yo no quiero vivir esto, pero lo estoy viviendo conforme a tu voluntad. Y aunque yo no quiero estar en esta situación, yo acepto tu voluntad. Aunque yo no quiera vivir este año como lo estoy viviendo, yo acepto tu voluntad y muero a mis deseos, me separo a lo que yo quiero. Me separo a mis anhelos, me separo a mis deseos para que crezcas tú y dé fruto por medio de esta muerte. Nosotros somos esa semilla, pero queda en nosotros si decidimos morir para dar fruto o quedarnos enterrados en tierra sin dar fruto. El dolor que experimento el día de hoy por seguir a Jesús va a ser la motivación, escúchame bien, va a ser la motivación que hará que otros sigan a Jesús. El dolor que yo estoy experimentando el día de hoy, lo que me disgusta el día de hoy,
que no son las condiciones que quiero, que por seguir a Cristo estoy sufriendo cosas que no me imaginaba sufrir delante de Cristo, pero el dolor que sufro el día de hoy va a ser la motivación que otros encuentren para seguir a Cristo. Porque la muerte que viene de parte de Cristo produce fruto, porque la semilla que muere es la que trae fruto. ¿A qué estás muriendo este año? ¿A qué estás muriendo el día de hoy? ¿Qué Dios te ha pedido este año? Porque este año ha sido un año de muerte, en bastantes sentidos. ¿Qué te está pidiendo Dios que en este año que mueras? Déjame decirte que lo que te pida Dios que mueras siempre, siempre va a llegar con fruto. Y no solo eso, tú vas a ser la motivación que alguien más va a saber mañana para seguir a Cristo. Tú vas a ser la motivación que alguien más va a escuchar mañana para que diga, yo voy a seguir a Cristo. El dolor que sufres el día de hoy es la motivación que otros verán para seguir a Cristo el día de mañana. Porque las muertes que son de este mundo me encierran en el ahora, al igual que mis deseos. Al igual que mis deseos carnales y terrenales me encierran en el ahora. La muerte que viene del mundo me hace enfocarme en el ahora, pero la muerte que viene en Cristo me hace enfocarme que es la decisión correcta de hoy para cosechar lo de mañana, para cosechar al futuro. Parte de tomar nuestra cruz y seguirlo es morir a nuestros planes, morir a nuestras expectativas, morir a lo que yo quisiera, incluso si no es malo. Incluso si no es catalogado como pecado. Nuevamente, Abraham le pide que se separe de su tierra y de su parentela. Nuevamente, una muerte a su tierra, a su parentela. A lo mejor estar con su familia no era algo necesariamente malo, pero era algo que iba a estorbar en los planes de Dios para Abraham. No era algo necesariamente malo, pero era algo que iba a estorbar para los planes que Dios tenía con Abraham. Cuando yo comprendo que los planes de Dios son más grandes, son mejores que incluso los que quiero, que yo puedo pensar que son de parte del reino, pero cuando yo comprendo que los planes de Dios son más grandes, puedo morir a los míos. Me da una facilidad para que yo muera a los míos y decir, Señor, yo pensaba que tú te ibas a mover de esta manera, yo creía que tú te ibas a mover de esta manera, pero tú me estás llevando a otra dirección, tú me estás cambiando el rumbo, adelante. Yo te escucho, yo estoy dispuesto a morir. Hebreos 11:8 nos dice que por la fe Abraham pudo dejar su tierra, su parentela y seguir lo que Dios le había dicho, seguir a Dios para entrar en una tierra que Dios le había prometido, la cual él vivió como extranjero. Y no solo él la vivió como extranjero, la vivió Isaac y Jacob también como extranjeros. Pero aquí yo encuentro otro elemento que es necesario en cada uno de nosotros para poder morir a nuestros planes y poder morir a nuestras expectativas, y es la fe. Si yo no tengo fe, no voy a poder abrazar los planes de Dios como más grandes ni mejores que los míos. Si yo no tengo fe, si yo no tengo confianza en lo que Dios va a hacer, si yo no tengo confianza en lo que Dios va a hacer este año, a pesar de que no ha salido como quisiéramos, a pesar de que hemos recibido noticias que no quisiéramos oír, a pesar de que hemos tenido que soltar a gente que hemos amado, porque el día de hoy ya no están en esta tierra. Este año como familia hemos recibido tantas noticias que no quisiéramos oír, que nos han desgarrado el corazón oír, de pastores que ya no están con nosotros, amigos que ya no están con nosotros, pero si yo tengo fe, si yo tengo la confianza en Dios de que a pesar de que en medio de este dolor, lo que Dios tiene y los planes de Dios que involucran esta pandemia y los planes de Dios que involucran este 2020 como tuvo que pasar y como sigue pasando porque no ha terminado este año. Pero cuando yo tengo fe para abrazarlo, voy a saber que a pesar de este dolor,
Los planes de Dios y cómo Dios maneja las cosas son aún mejores de lo que yo puedo manejarlo. Pero necesito fe. Necesito confiar en Dios. Por medio de la fe, Abraham pudo morir, separarse de su tierra y de su parentela, por medio de la fe. No entiendo a dónde me vas a llevar, porque así dice Hebreos 11, que no sabía a dónde Dios lo iba a llevar, no sabía, solo le dijo, hay una tierra para ti, hay algo para ti, pero Abraham no sabía ni siquiera qué era. No sabía a dónde iba a ir, confiando plenamente en Dios, pero por medio de la fe pudo morir a donde él estaba para ir a donde Dios lo quería. Y Dios nos pide en este año fe. No sabemos a dónde Dios nos quiere llevar. No sabemos a dónde Dios va a manejarnos, a qué nivel nos va a llevar en medio de todo el dolor que hemos sufrido, pero sí Dios nos pide fe. Confía en mí, confía en lo que yo estoy haciendo, confía en que lo que yo estoy haciendo es más grande de lo que tú habías pensado. Confía en que lo que yo estoy haciendo es mejor de lo que tú tenías pensado para mí, incluso si eran planes que tú tenías de acuerdo al llamado que yo te he dado, incluso si eran planes que tú tenías de acuerdo a lo que tú pensabas que era delante del reino. Pero confía en mí. Yo tengo planes aún mejores de los que tú pensabas que iba a ser. Yo tengo una manera más poderosa de moverme de la que tú pensabas que yo me iba a mover. Confía en mí. Y entonces, mediante esa fe, vamos a poder morir, separarnos de nuestras expectativas y poder aferrarnos y agarrarnos a la fe que Dios nos pide. Pero necesitamos fe, familia. Necesitamos confiar en que lo que Dios está haciendo es mejor de lo que yo pensaba. De que lo que Dios está haciendo, aunque para mí sea noche, aunque para mí sea dolor el día de hoy, el gozo vendrá en la mañana. El regocijo vendrá en la mañana, pero necesitamos confiar, amada iglesia. Y lo que Dios nos pide este año es también una confianza. Confiar, confiar, confía en que lo que Dios tiene, aunque el día de hoy nos duela, lo que Dios tiene es mejor el día de mañana. Otra forma que me impacta de morir a mis planes y mis expectativas, lo encuentro en Lucas. Nuevamente vamos a leer Lucas capítulo 1. Lucas 1, el versículo 38. María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra, y el ángel se fue de ella. Ya conocemos la historia. El ángel Gabriel se le presenta a María y le dice que va a concebir del Espíritu Santo, va a concebir por medio del Espíritu Santo, pero lo que me impacta es esto. María ya estaba desposada, ya estaba comprometida con José, y ahora Deuteronomio es muy claro en cuanto se habla de la fornicación. Vamos a Deuteronomio capítulo 22. Capítulo 22, versículo 23 y 24. Si hubiere una doncella virgen desposada con marido, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de aquella ciudad y los apedrearán con piedras y morirán. Hasta ahí lo voy a dejar. Hay que entender el contexto de lo que el ángel le estaba diciendo a María. Pero número uno, te vas a embarazar del Espíritu Santo. Ahora, el día de hoy, ¿quién le creería a una joven que de repente está embarazada y diga, no sé cómo, no sé qué pasó, no sé cómo fue? ¿Cuántos lo creeríamos? ¿Cuántos creerían que estoy embarazada pero no tuve ningún contacto sexual? Nadie creería eso. Los planes de Dios para María la estaban poniendo en una situación de peligro. Porque al momento en que José se entera, José claramente sabía que ese bebé no era de él, que ese bebé era ajeno a lo que él tenía, era ajeno a su genética.
Sin embargo, también el ángel le habla por medio de un sueño, recíbela porque lo que viene de él es por medio del Espíritu Santo. Entonces, no solo entra en riesgo la vida de María, que la Biblia, los estudiosos nos dan a entender que era una joven de entre 14 a 17 años más o menos, pero no solo peligraba la vida de ella, también iba a ser mal visto José. Y esto es lo que me impacta de María. Dios, tú me estás pidiendo algo que no sé si la gente me va a creer. No sé si mis papás me van a creer. No sé si José me va a creer, a lo mejor con la noticia que le diga que estoy embarazada y del Espíritu Santo, porque en verdad no conozco varón. No sé si él me vaya a creer. A lo mejor me va a dejar, y José la pensaba dejar en secreto. Dios, a lo mejor el decir que tu plan se haga sobre mi vida me va a costar mucho. Me va a costar mucho trabajo. María estaba a punto de perderlo todo por esa noticia. Sin embargo, lo que dijo fue: yo soy tu sierva. No son mis planes, no era mi expectativa. A lo mejor mi plan y mi expectativa era casarme con José, vivir tranquilos, vivir lo mejor que podamos y tener hijos como los vayamos planeando a lo mejor. Pero tú me estás pidiendo algo que me mueve todo, me mueve absolutamente todo. Pero no se haga mi voluntad, yo soy tu sierva, y hágase tu voluntad conforme a mí, conforme a lo que tú quieras hacer. Si María se hubiera negado, ¿cómo habría venido un Salvador a esta tierra? Si María se hubiera negado a morir a esos planes y esa expectativa, ¿cuál habría sido la historia de nuestro Jesucristo? Porque igual José tuvo que morir a sus expectativas. Se nos pinta culturalmente un pesebre lindo, un pesebre bonito donde estaba María y José, y María casi sin dolor, así agarrando: ay, mi niño, mi bebé. Pero no sabemos y no comprendemos todo lo que tuvieron que padecer. Incluso ya Jesús, siendo niño, tuvieron que huir a Egipto porque lo estaban buscando. Definitivamente no eran los planes y las expectativas del matrimonio de José y María. Pero cuando yo tengo fe, cuando yo tengo confianza, cuando yo me he abnegado a mí para que los planes de Dios crezcan, los planes de Dios van a ser aún más grandes y mejores que los míos. A lo mejor los planes de María y José eran normales, eran ordinarios, no eran malos, pero al abnegarse a sus planes, rechazar sus planes y dejar que los planes de Dios obraran en su matrimonio, obraran en la vida de María, nos trajeron a un Salvador. Por medio de ellos, Dios los usó para que sean el vínculo de traer al Mesías, que por lo cual el día de hoy tú y yo podemos tener una segunda oportunidad, por lo cual tú y yo podemos ver la muerte como una ganancia. Otro punto que veo, por último, es Juan el Bautista. Primero vemos cómo Elizabeth reconoce que el destino del bebé de María era aún más grande que Juan el Bautista, pero no solo Elizabeth lo conoce, lo reconoce. Juan el Bautista en Juan 3:30 dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Mi tiempo ha acabado, el ministerio que yo he hecho, lo que Dios me ha pedido, ya llegó a tope, ya llegó a su límite, pero Dios no ha llegado a su límite. Es necesario que yo mengüe, es necesario ceder el lugar, es necesario pasar la estafeta para que la obra de Dios siga adelante. Iglesia, morir a nuestros planes, morir a nuestras expectativas, incluso reconocer que va a haber ministerios más grandes y más impactantes, porque no es del que siembra ni el que cosecha, de Dios es la obra. Por eso lo pongo entre comillas, por eso hago entre comillas, porque eso es porque lo vemos con ojos humanos, con ojos carnales, con ojos terrenales. Pero cuando yo comprendo que incluso va a haber ministerios, destinos por los planes de Dios más grandes que los míos, yo puedo decir: mi tiempo ha llegado,
El tiempo de frenar para mí ha llegado. Es tiempo de pasar la estafeta. Es tiempo de que yo mengüe para que los planes de Dios sigan. Es tiempo que yo mengüe para que mis hermanos que vienen detrás de mí vayan más adelante. ¿Qué hubiera sido de estas tres personas, José, María y Juan el Bautista, si no se hubieran abnegado? ¿Qué hubiera sido sin estas tres personas diciendo que se hagan los planes de Dios? Yo muero a mis planes, yo renuncio a mis planes. Y no necesariamente eran planes malos. Lo que Juan el Bautista hacía no era malo. Es más, le preguntaban si él era el Mesías, pero reconoció que era el tiempo de ceder a planes más grandes que Dios tenía. Y creo que este 2020 ha sido un tiempo de ceder, de soltar, de separarnos. Y es lo que hay que ponernos delante de Dios. Entregar, sacar. Dios, estos eran mis planes. Esto era lo que yo tenía pensado. Pero no se hagan mis planes. A pesar de que mis planes no eran malos, yo confío y sé, tengo la convicción de que los tuyos son mejores. Padre, en esta hora nos ponemos delante de ti, delante de tu presencia, sabiendo que este 2020 nos ha dolido. Hemos recibido pérdidas, hemos tenido pérdidas, y que no han salido las cosas como nosotros lo esperábamos, conforme a nuestras expectativas. Pero mis planes nunca van a ser mejores que los tuyos. Ayúdanos a comprender que el dolor que sentimos el día de hoy va a ser la motivación que otros tomen para seguirte a ti, Padre. Y no se trata de hacernos famosos nosotros, se trata de que tu palabra siga existiendo, se trata de que tu evangelio se siga propagando, aún en medio de nuestro dolor, aún en medio de nuestras pérdidas, aún en medio de lo que hemos renunciado. Ayúdanos, Padre, a aferrarnos a esta convicción, que a pesar de que nos pide separación o hemos estado en un proceso de separación, tus planes son mejores que los míos. Tus planes van a llegar más lejos que los míos. Y ayúdanos, así como Juan el Bautista, a decir que yo mengüe para que tú crezcas, que yo mengüe para que tus planes crezcan, Padre. Te lo pedimos, Espíritu Santo. Enséñanos, Padre, a seguirte a ti, de tal manera que podamos renunciar, Dios, a nuestras expectativas. Así como el matrimonio de José y María seguramente tuvo que renunciar a bastantes expectativas para poder cuidar del Salvador en sus primeros años de vida, cuando era solo un bebé, cuando era indefenso. Así como ellos tuvieron que renunciar a sus planes, enséñanos, Padre Santo, a renunciar a los nuestros por causa de los tuyos, por causa de tus planes, Dios. Enséñanos, Padre Santo. Te lo pedimos, Dios, tu nombre precioso. Te damos gracias, Padre, porque no nos has dejado y porque tu mano de poder sigue en medio de nosotros. Tú no nos vas a dejar, Padre. Gracias, Dios. Úsanos, Padre. Úsanos en medio de nuestro dolor. Gracias, Dios, por hablarnos. Gracias, Dios, por darnos la confianza de que tus planes son mejores, Dios. A pesar de que ahorita no los veamos, hoy no los veamos, los veremos, Dios. Gracias, Padre. Iglesia, estamos despedidos. Nos vemos primeramente, Dios, presencialmente el domingo. Estén atentos para los videos que subamos dando indicaciones de cómo llevaremos a cabo nuestras reuniones presenciales. Nos vemos el domingo. El favor de Dios con ustedes. Les mandamos un abrazo y el favor de Dios con ustedes. Hasta luego.